Parábola del administrador astuto. Jesús contó otra parábola a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. Así que lo mandó a llamar y le dijo: ¿qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque ya no puedes seguir en tu puesto. El administrador reflexionó: ¿qué voy a hacer ahora que mi patrón está por quitarme el puesto? No tengo fuerza para acabar y me da vergüenza pedir limosna. Tengo que asegurarme de que cuando me echen de la administración haya gente que me reciba en su casa. Ya sé lo que voy a hacer. Llamó entonces a cada uno de los que le debían algo a su patrón. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi patrón? 100 barriles de aceite, le contestó él. El administrador le dijo: toma tu factura, siéntate enseguida y escribe 50. Luego preguntó al segundo: ¿y tú cuánto debes? 100 bultos de trigo, contestó el administrador. Le dijo: toma tu factura y escribe 80. Pues bien, el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. Es que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son más astutos que los que han recibido la luz. Por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben, haya quienes les reciban a ustedes en las viviendas eternas. El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho, y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Amén. Pues no sé si tendría que empezar hoy despidiéndome, porque después de este sermón creo que me vaya a echar. Es que es un pasaje difícil, es un texto complicado. Jesús cuenta la historia de un administrador, o como también se le conoce, sobre todo por la Reina Valera, un mayordomo infiel. No fue honesto con su dueño, con su jefe, podríamos decir hoy en día, pero bueno, sabéis que en la antigüedad era el dueño. No fue honesto porque despilfarró lo que se le había confiado, ¿no? Malversó sus bienes. Fue algo que en nuestra época no sabemos muy bien lo que es, ¿no? Pero fue un corrupto, una persona corrupta, de esa que no nos suena, ¿verdad? Y cuando lo descubren y su jefe, su amo, le dice: ¿qué es esto que he oído de ti? Y entonces le pide que le enseñe las cuentas de la administración, ¿no? Aquí lo curioso es que este mayordomo o este administrador no niega que ha actuado mal. No dice nada. Parece que acepta la acusación. Y encima, este mayordomo, según la parábola, ¿vale?, ni siquiera muestra señal de arrepentimiento. No hay ni una disculpa tampoco. Lo que sí que hace este hombre es idear un plan desesperado para asegurar su futuro, tratando de revertir y dar la vuelta a esa situación tan fea que ya ve que tiene por delante. Y la cosa es que lo consigue, ¿no? Parece que lo consigue. Sorprendentemente, su amo, su jefe, no lo condena, sino que parece que flipa en colores, ¿no? Flipa y le reconoce el mérito de haber sido sagaz para intentar acabar mejor parado, por esta estrategia que el hombre plantea, ¿no? Aplaude la forma de conseguir más dinero y de salir airoso, ¿no? Es muy extraño. Pero tenemos aquí a un personaje, como digo, corrupto, nada ejemplar, un tramposo, sin remordimiento encima, que nos va a servir
Bueno, ya veis, en clave positiva para una enseñanza espiritual, para una enseñanza de vida. Pensando en el reinado de Dios entre nosotros y echando ya ahora mismo el freno de mano hasta lo que tenemos visto, ¿no? Hasta aquí, la pregunta que podemos hacernos detrás de este relato, que habla de una vida, la de este hombre, que desaprovecha las oportunidades para servir y dar fruto, y que encima vive egoístamente, y que encima de vivir egoístamente roba, la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros con las oportunidades de servicio que nos da nuestro Dios? Oportunidades, como ese versículo que ya hemos visto varios días atrás, para esas buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que andemos por ellas. Efesios 2:10. ¿Y qué hacemos nosotros con esos recursos que Dios nos presta para que seamos administradores y le saquemos partido, ¿no? Son buenas preguntas, creo. Dicho de otro modo, ¿qué hacemos nosotros con las oportunidades para hacer el bien? Las oportunidades de amar. Que hay un dicho por ahí, bueno, no sé si es un dicho, un refrán no es, pero la frase la he escuchado muchas veces, ¿no? De que cada persona es culpable de todo el bien que no ha hecho. ¿Lo has podido hacer? ¿No lo haces? Eres culpable de haber desaprovechado la ocasión, ¿no? Y Jesús habla continuamente en los evangelios de ese asunto de dar buen fruto. Y este mayordomo del pasaje, este administrador, viendo lo que le iba a caer encima, que su jefe le va a despedir y se va a quedar sin empleo, además sin casa, ¿no? Por ser un ladrón y un irresponsable que no daba un palo al agua, después del hombre haber pensado que él no sirve para trabajar en el campo cavando zanja, y bajo ese paradigma de honor y vergüenza que tantas veces menciona aquí, de la época, le da vergüenza, se siente incapaz de mendigar, pues resulta que al final es un tío listo. Se le ocurre un plan para que otras personas le acojan, y además le den trabajo si es posible, cuando el dueño le eche del cortijo. Así que se dirige astutamente a las personas que tienen grandes deudas con su amo. Y mirando en realidad por su propio interés, porque no te creas tú que estaba mirando por los deudores, no, mirando por su propio interés, va a cobrarle las deudas a los demás, pero reduciéndoselas y, por tanto, indirectamente, aliviando y trayendo el bien para familias enteras. Que no es lo que pretende es salvarse el mundo. Por su propio interés, que ve que va a ser expulsado de su oficio, tratando él de asegurarse su propia supervivencia, finalmente termina ayudando a otras personas sin habérselo propuesto, sin pretenderlo realmente. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque creo que es un fleco que está ahí también en el texto, que es interesante, porque a veces en la vida pasan cosas así también. Pero ese no es el modelo, ese no es el modelo o el ejemplo a seguir, aunque esté ese bien ahí de penalti indirecto. Con esto de las deudas, de perdonar las deudas, que tampoco es que sea un perdonar en este caso, es rebajarlas un poquito, ¿no? Probablemente recordamos que en el Evangelio de Lucas las deudas representan habitualmente el pecado humano, ¿verdad? Y además está en el Padre Nuestro. Sin embargo, no creo que este sea el caso en este pasaje. Este pasaje claramente no sigue esa línea. No sé si estáis de acuerdo conmigo o no, pero yo aquí no lo veo. Ahora, si nos damos licencia para hacerlo, nosotros, más que en el lugar de esos deudores que están en el pasaje, como perdonados o rebajados la deuda como de casualidad, debemos mirarnos en este pasaje en el otro lado. Si hacemos introspección para considerar nuestras deudas, pecados, también nosotros, los seres humanos en general, como en el versículo 1, hemos sido unos malísimos administradores, que miramos para nuestro orgullo y para nuestro propio beneficio, culpables de todo lo que hicimos mal, de nuestras corrupciones, pero también culpables de todo ese bien que no quisimos hacer.
¿Qué es lo que nos da Dios cada día para hacer? Oportunidades para tener un gesto de cariño, un ratito de escucha con una persona que lo necesita, una palabra de ánimo, de consuelo, yo qué sé, ayudar a hacer la compra a la vecina mayor, ¿no? Nos hacemos realmente culpables de desaprovechar esas ocasiones que en realidad nosotros podemos verlas como regalos de servicio, ¿no? De esas oportunidades. Y todavía más que regalos son para esas personas a las que tú estás ayudando. Volviendo al texto. Aquí es la parte en la que me vaya a echar de la iglesia, creo. Bueno, antes hemos dicho que no creo que aquí los deudores sean una especie de metáfora para hablar de los pecadores, ¿no? Bueno, es habitual en los evangelios, y aquí precisamente en el de Lucas, que no nos tenemos que ir muy lejos, que cuando aparece un hombre que es un amo, un terrateniente, un paterfamilias, un dueño, pues suele aparecer en las parábolas representando a Dios, como una metáfora para hablar de Dios. Y es lo primero que pensamos en este pasaje también. O dime que no, ¿no? Damos por hecho que el amo de esta parábola representa a Dios. Y de hecho muchos comentarios bíblicos así te lo expresan. Y muchos predicadores así lo explican. Y si queréis el año que viene lo explico yo también así. Pero es raro. Es bastante raro que este jefe del relato, este terrateniente o este amo, sea una metáfora para hablar de Dios, dando su consentimiento y aprobación a la jugada de este malversador astuto. Ya que dice el texto que los que pertenecen al mundo, como él, son más sagaces en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Luego vamos a mirar esto y lo vamos a ver con la lupa puesta. Este mayordomo, administrador, al perdonar una parte de las deudas a los deudores y sacar beneficios rápidos, ingeniosamente consigue nuevos amigos. De todas esas personas que de alguna forma luego tratarían de devolverle el favor. Y además consigue presentarle a su amo, al menos un dinerillo recaudado con el que el jefe no contaba. Ya lo había dado por perdido, por la mala administración que hacía este hombre. Sin embargo, se encuentra con la sorpresa de que, mira, algo le está llevando. ¿Quién sabe si así a lo mejor hasta le perdona un poco? Y efectivamente, el amo felicita y halaga la pillería, la astucia de este corrupto espabilado, como si deseara para él lo mismo, esa astucia. En las Escrituras se nos anima a ser astutos como serpiente y sencillos como paloma, es verdad. Pero no deja de ser raro que si el dueño representase a Dios, estuviese de acuerdo con toda esa artimaña de las ganancias deshonestas, que es como lo describe la Reina Valera. Y ahora tiro de exégetas un poco. Exégetas, intérpretes, ¿no? de las Escrituras. Según una que he seguido más de cerca, que es Nancy Belfort, que es teóloga y también es exégeta, y otros más, pero sobre todo Nancy, que es la que más he leído, pues este amo, el jefe del mayordomo, no representa en absoluto a Dios. No actúa en representación de Dios, sino que sencillamente es, en la parábola, lo que la parábola dice que es. Un hombre rico, metido en negocios, y su administrador que le roba. Según esta autora y otros más, tirar más del hilo o estirar más el chicle ya es pasarnos. Ya luego podéis discrepar, Podéis discrepar con toda libertad y luego si queréis conversamos un rato. Porque los verdaderos asuntos de nuestro Padre Celestial no van por ahí. No funcionan según los esquemas de la mentalidad de un hombre de negocios del mundo. Además, a Dios no se le puede robar como en la parábola. Aunque hay una cita de Malaquías, que es muy mal usada para chantajear a la gente con el tema de los diezmos. Eso también es cierto. Que parece que dice algo así, pero no es así. Eso es sacar el texto de contexto.
El Señor dice también por boca del profeta Ageo, mío es el oro y la plata. O sea, el Señor no necesita de nada, que tú no es un hombre de negocio que necesite sacar más. Dios no tiene necesidades de ganancias lucrativas, como si fuese un empresario que necesita hacer ganancias a través de nosotros. Ni siquiera ese lenguaje que alguna vez utilizamos los evangélicos, de ganar almas para Cristo, esté algunas veces bien usado. Todo ese lenguaje, al menos la manera en que nosotros lo usamos, es más de la revolución industrial en adelante que del evangelio, en cuanto a la óptica. El hombre rico de la parábola alabó al mayordomo corrupto por haber actuado sagazmente. Y es que en el mundo, a lo que es del mundo, se le aplaude y se valora la lógica de este mundo, según el mundo. Pocas veces hemos escuchado esto así, ¿verdad? Que yo me incluyo, Pero el amo y el mayordomo, los dos, están cortados por el mismo patrón. Buscan enriquecerse, hacerse tesoros en la tierra que son perecederos. Ellos buscan el dinero a toda costa. Por eso valora el jefe esa picardía que ha tenido el otro. Y para que vean más claro que el jefe no representa a Dios, en el versículo 8, cuando elogia al mayordomo, no sé si la versión esta también, la que hemos utilizado, cuando en el versículo 8 se elogia al mayordomo, se explica que es porque los que pertenecen al mundo son así. Por eso lo elogia, porque es como él. A diferencia de los hijos de la luz. El jefe es otro espabilado, igual que el mayordomo corrupto. La lógica y el funcionamiento del reino de Dios es otra cosa. A la luz de la parábola, que nos lleva a actuar también de un modo distinto, las acciones que hacemos con lo que tenemos, precisamente, en este mundo reflejan nuestra fidelidad y amor en el reino de Dios. Y esas acciones tienen un valor eterno. Son distintas a las que vemos aquí. Lo que el mundo valora como la influencia, el dinero, o los recursos, o la fama, o todas esas cosas, no es desde donde se implanta el reinado de Dios. Nuestro corazón no está ahí, o no debe estar ahí. Pero está claro también, que no lo niego en absoluto, que desapegado de esas cosas nosotros, con generosidad, por ejemplo, el dinero puede tener un buen uso. Y puede contribuir incluso, bueno, ya ves, a que otros conozcan al Señor, con nuestras ofrendas y tal. Pero nuestro programa no es el de la picardía de este amo que valora la astucia de este mundo como la que tiene su mayordomo. Los terratenientes de este tipo, esto es importante para ponernos un poquito en el contexto histórico, los terratenientes de este tipo ponían sus tierras en alquiler a otras personas que se las alquilaban para sembrar. Yo soy el dueño, tengo estos terrenos, ahí hay otras personas que me lo alquilan, esas otras personas son las que luego, como en otro pasaje de la Escritura del Nuevo Testamento, son las que luego van a las plazas a buscar a los trabajadores que van a trabajar en el campo, Pero ¿qué pasa? Y allí las tierras son muy parecidas a las nuestras. ¿Qué pasa cuando hay un mal año? Cuando hay sequía, cuando hay malas cosechas, cuando no produce la tierra. Que estas personas, como en el texto, se quedaban con unas deudas muy grandes, porque no solamente el alquiler del terreno, es la contratación de unas personas y luego no cuadran las cuentas. Y cuando Jesús dice que es imposible seguir a Dios y a la riqueza, que lo dice aquí en el versículo 13, está pensando en jefazos de este tipo que tenemos aquí. Y en mayordomos así, que no eran muy misericordes con situaciones de este tipo. Nuestro programa Siguiendo a Jesús es un programa liberador en todos los aspectos. Podemos decir para los afligidos, los ciegos, los sordos, los pobres, los oprimidos, las víctimas de cualquier situación, ¿no? Los leprosos. Es incluyente con aquellos paganos que son incorporados, haciendo también que las mujeres sean dignificadas. Fíjate en aquel contexto que no era fácil. Y es un programa restaurador en todos los sentidos. Es el Evangelio. Y ese camino, cuando se restaura a personas que están en situación de pobreza, vamos a decirlo así, vamos a irnos a ese caso,
pues gusta muy poco a los que son jefazos, los jefazos de este mundo. Lo que tiene que ver con la salvación del alma, como alma separada del cuerpo, eso sí te lo aceptan, porque eso más o menos se puede hasta manipular si se quiere. Pero lo que tiene que ver con la salvación de una situación, de sacar a una persona de sus necesidades, porque esas personas la pueden luego seguir explotando, eso ya no. Eso es mejor que siga como está. Yo creo que donde más difícil se nos hace muchas veces este pasaje está en el versículo 9. Yo creo que cuando se lee así como en plano, es difícil. Yo creo que tal vez lo leemos mal. Luego me dais vuestras opiniones si queréis, que a mí me gusta. Bueno, los exégetas, no todos evidentemente, pero vamos, para ser honestos, pero gran parte de los exégetas dicen que aquí Jesús está hablando de modo irónico y con burla con el tema de las riquezas. En plan, hago una traducción, pero la podéis seguir en la escritura, ¿vale? En plan, Rubén habla hoy, ¿vale? Sería algo así como: acumulas riquezas por las ganancias deshonestas y los trapicheos, que cuando las ganancias te falten, ya verás que te van a recibir en los cielos, en las moradas eternas. Ya verás, seguid por ese modelo. Seguid con ese modelo. Si no se lee así, poco sentido tiene el texto. Es un tono de ironía, dicen los exégetas, ¿no? O gran parte de los exégetas. Y tiene sentido que sea así. Porque Jesús advierte muchas veces, y ojo, estamos en el Evangelio de Lucas, que si en los Evangelios se dice muchas veces, en el de Lucas el triple o más. Se advierte del peligro de las riquezas. Y se nos habla del falso Dios dinero. ¡Ah, sorpresa! Y este mismo pasaje lo dice al final. Entonces, a veces este pasaje puede parecer un trabalenguas. Es difícil. Es difícil. Y tal vez porque el evangelista reúne, sobre todo en la parte final, o condensa en un mismo apartado, varios dichos de Jesús. Pero claramente, si una persona, por ejemplo, es un irresponsable, no es confiable en sus quehaceres, en sus labores, en los negocios de este mundo, negocios que ya de por sí funcionan dentro de un sistema que es injusto, se puede ver por... Si no es fiel ahí en lo que tú tienes que hacer día a día en tu trabajo, si tú no eres fiel en eso, ¿cómo vas a ser luego fiable en lo verdadero? Se nos pregunta en el versículo 11. Jesús nos pide coherencia moral. Una vida coherente. Si una persona hace con lo pequeño, con lo insignificante, con lo cotidiano, hace un buen uso, esa persona que es fiel administrando lo que es poco en lo que Dios le ha dado en el día a día, cositas sencillas, esa persona es una persona preparada para llevar grandes responsabilidades luego. En los detalles sencillos, lo que aparentemente importan poco, ahí se puede ver la disposición de la gente para luego poder llevar responsabilidades más grandes. Y estoy hablando de las cosas de Dios, en realidad, no del trabajo de una empresa, que también podría valer. Recordemos, la astucia del mundo, lo que la gente persigue de ganancia, del lucro, de mirar por uno mismo y no por los demás, ese no es nuestro camino. Eso es la antítesis del reinado de Dios. No se trata de enriquecerse a cualquier precio, sino de amar, servir y dignificar a quienes lo están pasando mal, liberar, anunciar una buena noticia que es al revés de todo este sistema. Y como la semilla de mostaza, pequeña o insignificante, el reino de Dios comienza en las cosas aparentemente frágiles o pequeñas. Aparece en lo que parece poca cosa. Como digo, en la palabra de ánimo a alguien, en el acompañar a la señora a hacer la compra, yo qué sé, en cositas muy sencillas. Ahí ya se va viendo. Y el que es fiel en lo poco, en los detalles de lo cotidiano y de lo sencillo, está capacitado para hacer cosas más grandes y complejas. Que el Señor nos ayude a serle fieles en lo poco,
para que podamos ser confiables en lo mucho. Y especialmente que nuestro corazón, nosotros que, como dice ese versículo de aquí del pasaje, nosotros que somos la luz y somos confiables, que nuestro corazón no esté puesto ni en la riqueza, ni en las riquezas deshonestas y los trapicheos, ni perdido en una dedicación extrema al ocio, que también nos puede pasar. Y lo digo porque la forma de vida hoy en día es así, ¿no? Que también es muy necesario el descanso y el ocio, ¿eh? Y yo me lo tengo que recordar a mí mismo. Pero me entendéis, ¿no? Sino compartiendo ese evangelio del reino que cambia las cosas y cambia la vida a la gente. Y bueno, aquí saco ya también otra, ya el colofón para que me echéis, ¿no? Pero podría decir que ser fieles en lo poco, en nuestro contexto particular, también puede estar relacionado con ese mantenimiento periódico y regular, ¿no?, de la obra del Señor. Que Dios nos bendiga. Vamos a reflexionar en silencio y, como digo, si luego queréis comentarlo conmigo el pasaje, que es difícil, lo podéis hacer.